Vamos a iniciar en este espacio de cambio de Michoacán, que le hemos nombrado Cambio en el Debate, y nos da mucho gusto que hoy nos acompañen, y efectivamente vamos a pensar hoy, a reflexionar sobre un fenómeno, sobre un hecho, sobre un acontecimiento que está de alguna manera dándonos la oportunidad de visualizar una serie de comportamientos políticos de los jóvenes, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de ver cómo responden las estructuras del poder frente a este movimiento que hoy algunos denominan como inédito, como sorprendente en ese sentido, respecto de estructuras de poder anquilosadas o viejas, ¿no? En ese sentido. Y hoy están con nosotros el maestro Guillermo Vargas, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana. Está también Jocelyn Vergara, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Michoacana. El maestro José Luis Montañez, catedrático de la Universidad Nueva Hispania, aquí de Morelia. Bienvenido, maestro. Y nos acompaña también una egresada reciente de esta misma Universidad Nueva Hispania, aquí de Morelia, la compañera Esmeralda Pérez. Bienvenidos, y nos gustaría escuchar sus puntos de vista, su forma de ver, de leer hoy la realidad, con este movimiento que los jóvenes han nombrado como Yo Soy 132. ¿Qué piensan ustedes en ese sentido, Memo? Bueno, en primer lugar, lo que podemos observar es que se trata de un movimiento global, es decir, no es un movimiento que corresponda, como en las revoluciones históricas tradicionales, a un Estado-nación, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, sino que es una rebelión, porque tampoco es un movimiento violento, es una rebelión global, y se expresa sobre todo a través de los jóvenes. Pero a diferencia también de las revoluciones históricas, no son los pobres los que se levantan en armas contra el estado de cosas, sino son los jóvenes de clase media que tienen acceso a la educación, al ciberespacio, y entonces por eso le da una característica muy específica. Tampoco hay líderes carismáticos como en las revoluciones históricas, no hay un Zapata, no hay un Lenin, no hay un Fidel Castro, sino que es un movimiento mucho más de redes, mucho más horizontal. No hay un líder carismático que encabece el movimiento, esa es otra característica también. Otro de los elementos es que está desterritorializado, es decir, las revoluciones históricas, los ejércitos ganaban o perdían territorios, y en ese sentido ganaban una revolución y se establecía un nuevo régimen. Aquí es un movimiento ciberespacializado, digamos, que no tiene un territorio concreto, y es a través de estas redes que se da esta rebelión. Y no es un movimiento violento, por eso no le llamamos revolución, sino rebelión. Es un movimiento pacífico, es un movimiento de protesta donde la gente exige mayor equidad. Y bueno, obviamente también a diferencia de las revoluciones tradicionales o históricas, donde se buscaba la libertad, la fraternidad, la igualdad, lo que se pide ahora es acceso a la educación, empleos dignos, acceso a la educación superior en este caso, empleos dignos, una mejor distribución del ingreso, y no se busca el derrocamiento del régimen como en las revoluciones históricas nacionales, como la rusa o la francesa, sino se busca, había una pancarta de un español que es muy ilustrativa de esto, que decía, nosotros no somos antisistema, sino que el sistema es anti nosotros, es decir, no buscan el cambio del sistema capitalista, sino una adecuación para que sus necesidades básicas de empleo, de educación superior, sean precisamente atendidas. Y entonces esto se da, pues se inicia en Túnez, después lo vimos en Egipto, la revolución la primavera árabe, digamos, aunque también ha tenido sus retrocesos, y lo vimos también, lo estamos viendo en Chile, a través del movimiento de los jóvenes que exigen educación superior gratuita.
y lo vemos en el movimiento 132, que aquí también tiene que ver, obviamente, con las características específicas de nuestro país, donde padecemos una partidocracia y una mediocracia. Entonces los jóvenes están participando, están protestando contra esa mediocracia ejercida por Televisa, básicamente, y contra la partidocracia, en este caso ejercida pues por el partido hegemónico que ahora retoma el poder, y obviamente se avisoran tiempos de represión. ¿Tú visualizas esa parte ahí? Ya los hemos visto. ¿Qué dicen los jóvenes que hoy se encuentran aquí con nosotros? ¿Qué opinas tú en ese sentido, Jocelyn? Como joven, ¿que te sientes sensibilizada por este proceso? ¿Preocupada? ¿Cómo observas tú el panorama? Lo que pasa es que el panorama ahorita está como... Sí, es de preocuparse, porque ahorita los jóvenes pues quieren estudiar, ir a las escuelas y así. Y encuentran universidades que no tienen los espacios suficientes, no los dejan entrar. Y luego están tomadas. Y luego tomadas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y tú qué opinas, Esmeralda, sobre esto? A mí este movimiento realmente me parece muy, muy interesante y me llama mucho la atención el poder ver que tantos jóvenes a través de las redes sociales pueden llegar a tener así como llegar a ponerse de acuerdo en muchas cosas que exigen de una manera legal y democrática, porque pues no están pidiendo nada fuera de lo legal, vaya. Legal. Sí, me parece muy, muy interesante y muy bueno que tantos jóvenes, que hay algunos que también no son tan jóvenes, puedan llegar a ponerse de acuerdo y lleguen a exigir de una manera muy legal a su estado, a su gobierno, las cosas que pues por naturaleza podemos exigir y que realmente el Estado no nos da. Entonces a mí sí me llama mucho la atención y me parece algo muy bueno, y porque muchas personas creían que los jóvenes no sabíamos de política, no podemos llegar a ponernos de acuerdo, y realmente estamos viendo que pues sí lo podemos llegar a hacer, lo estamos logrando, y pues los jóvenes estamos despiertos, nunca hemos estado dormidos. Muy bien. Maestro José Luis, efectivamente, como dice Memo, no es un proceso localizado, ¿verdad?, sino que tendría que ver con los procesos de globalización, de transnacionalización del capital, y que esas tendencias de alguna manera, como acumulación de capital en pocas manos, afecta también a los estados nacionales. ¿Y qué opinas tú sobre el que los jóvenes hoy rompen con ese criterio o ese esquema de que solo se hace política en los espacios partidarios? Y hoy está demostrando que se puede hacer política fuera de esos espacios. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Bueno, gracias, Rafa, primero por invitarnos a este programa tan importante, tan necesario, porque motiva y exige la reflexión social en temas tan importantes como el que hoy representa el 132. Yo coincido en gran parte con lo que dice Memo, porque me parece que efectivamente este movimiento social, ¿no?, que no es un movimiento político ni partidista, sino yo justamente lo clasificaría dentro de estos movimientos sociales de los que hablaba Touraine, ¿no? Y más cuando decía, en la sociedad se requieren movimientos calientes vinculados con partidos fríos, ¿no? Es decir, hoy se requiere que sea la sociedad quien genere esta dinámica de transformación histórica, de transformación social, que no necesariamente tiene que estar vinculada con demandas partidistas o con propósitos políticos. Si bien el 132 surge en la coyuntura de este proceso electoral federal, me parece que responde más bien a un proceso de transformación histórica, ¿no?, dialéctica incluso. Yo digo, como parte de las grandes contradicciones sociales que se dan no solo en México, sino en el contexto internacional, en el contexto global. Si te fijas, está muy vinculado con lo que en España surge como movimiento de los indignados, y como lo que en Estados Unidos y en Latinoamérica surge como los globalifóbicos, y como lo que surge en la primavera árabe, justamente los movimientos de democratización nacional. Entonces, hoy el 132 en México es lo que en otras partes fue, o en otras épocas, fue el movimiento del 68, como el reflejo
del movimiento que surgía en Europa en aquella época. Es decir, el proceso de los movimientos sociales, como el proceso político o el proceso de la vida política y de las estructuras de poder en todos los países, es cíclico. Definitivamente es cíclico. Me parece que hoy surge un movimiento en el contexto o como contraparte o como contrapeso de estructuras capitalistas, neoliberales, globalizadas, que hoy demuestran, ¿no?, grandes contradicciones en la economía, en la política, en la ciencia, en la cultura, en la educación, en todo. Yo creo que hoy el movimiento 132 viene siendo una respuesta que exige la sociedad, que exigen los jóvenes, de cambio, de transformación, de modificación de los modos de producción, de las formas de ejercer el poder, ¿no?, de estos grupos políticos aquilosados en los gobiernos y en el poder, bueno, pues que además responden ni siquiera a una demanda popular local, ni del Estado-Nación, ni de una región histórica, sino que responden fundamentalmente a demandas, a políticas, a ideologías, a proyectos globales, ¿no?, a proyectos internacionales. Y aquí a través de estos proyectos, ¿no?, a través del proyecto Televisa, a través del proyecto Peña Nieto y a través de muchos otros proyectos que se daban en otras partes del mundo, a través del neoliberalismo, se ve la mano fundamentalmente de organismos internacionales. Aquí vemos cómo lo que hoy combaten los jóvenes del Movimiento 132, pues no nada más es el sistema político, el sistema interno mexicano, o el sistema político mexicano, sino toda una política global que viene desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde los grandes organismos del Banco Interamericano de Desarrollo, desde la OCDE, desde todos los organismos internacionales que vienen definiendo hoy el destino económico y social de los países. A mí me parece muy interesante este movimiento que se da en el contexto mexicano porque pues además evidencia, ¿no?, las deficiencias, las grandes contradicciones y la necesidad de un cambio nacional. Memo, en ese sentido, hay algunos sociólogos, pensadores de lo social, que incluso le quieren asignar a este movimiento Yo Soy 132, como colocarle ciertas estructuras, ciertas formas de organización. ¿Dónde ves tú la grandeza de este movimiento? El no incluirse en esquemas tradicionales. Por ejemplo, algunos consideran que debería organizarse en un partido político. ¿Dónde ves tú realmente la grandeza de este movimiento políticamente? Bueno, en primer lugar creo que es un movimiento que viene a refrescar la necesidad de un sistema democrático más abierto en México y otros países, como ya se dijo, en los mismos Estados Unidos, donde supuestamente hay estructuras democráticas. Yo creo que no es el interés de los jóvenes el convertirse en un partido político, porque ellos están cuestionando esta partidocracia, ellos están en contra de las estructuras del sistema político mexicano. Yo creo que ellos buscan un movimiento de mayor participación de la sociedad en la toma de las decisiones. Este movimiento también lo vemos con el Ocupa Wall Street, ¿no?, donde dicen, bueno, el 99% somos nosotros y el 1%, los banqueros, los grandes oligarcas son los que se benefician de las reglas del juego e imponen prácticamente todo, y simplemente los partidos políticos sirven para legitimar un proceso democrático, pero ya el candidato ya viene perfectamente diseñado a la medida, como es el caso de Peña Nieto, un candidato muy cuidado, muy diseñado desde la televisión, desde cómo se peina, desde cómo se comporta, desde cómo habla, ¿verdad? Todo está perfectamente programado, y eso viene, como decía nuestro colega, desde las grandes decisiones de las grandes organizaciones internacionales. Desde allá viene toda esta línea del llamado consenso de Washington, que en México venimos padeciendo desde los años 80, con la imposición de las cartas de intención del Fondo Monetario y del Banco Mundial y el abandono de una política, digamos, que represente los intereses de la sociedad mexicana. Entonces yo creo que vamos mucho más allá de convertirnos en un partido político. Yo creo que el movimiento va mucho más allá de ser un movimiento electorero o un movimiento que tenga que ver nada más con el movimiento electoral. Ojalá y se siga revitalizando. Yo lo veo
en ese sentido muy abierto, muy horizontal. Yo ¿Y no tú veo valoras la parte esa de autonomía del propio de los partidos movimiento? políticos, porque Sí. se le ha querido identificar como que son un apéndice de López Obrador y todo lo demás, incluso intelectuales como Jorge Castañeda creo que los descalificaron diciéndoles orates o algo así. Yo creo que no se vale descalificar a los jóvenes. O Diego Fernández de Ceballos, que dice que están manipulados. Sí, están- sí, porque obviamente ellos representan al interés de los grandes poderes fácticos en este país. Entonces obviamente ellos van a descalificar el movimiento y lo van a reprimir y van a tratar de identificarlo, como decíamos, con la izquierda, con López Obrador, pero que es un movimiento que va mucho más allá. ¿Tú crees que pudiera ¿Qué quieren? repetirse el 68? Yo creo que no, porque el sistema no permitiría ya una represión de ese tamaño, aunque sí la hemos visto Muy selectiva. En pero- Egipto sí hemos visto represión, aquí mismo en Morelia vimos represión, vimos una doble política del gobierno de Fausto y de Jesús Reina, donde a los estudiantes por quemar una patrulla se les da palo y se les da bote, y a los de la ermita por quemar escuelas el secretario va a visitarlos a negociar con ellos. Yo creo que ahí vemos un doble rasero, pero de cualquier forma el movimiento pienso que va mucho más allá de un movimiento que tenga que ver con partidos políticos. Está cuestionando la democracia, en este caso definida como una partidocracia y como una mediocracia, donde son los medios, los poderes fácticos, los grandes corporativos, los que imponen los candidatos a los partidos, y los partidos solamente sirven como un instrumento de legitimación de esos ¿Y en qué nos convertimos nosotros? Nada más así como el usar el voto. Sí, pues en consumidores, donde tu voto vale 1,000 pesos y resulta que ya cuando llegas a cobrar en Soriana ya nada más vale 100, pues eso es un problema de devaluación. O sea, todavía no llegan al poder y ya están engañando, ¿verdad? Le prometen a la gente 1,000 pesos, que obviamente esto es corrupción y viola la ley electoral, y le prometen 1,000 pesos en la tarjeta, y cuando llegan a cobrar la tarjeta solamente hay 100. Ya, todavía no toman el poder y ya están mintiendo. Entonces eso nos muestra el descrédito de los partidos políticos. Por lo tanto, estos jóvenes están cuestionando ese descrédito de los partidos Muy bien. políticos. Jocelyn, ¿tú cómo ves las respuestas que están dando los mismos partidos, en este caso el PAN y el PRI, en su lenguaje sobre este movimiento? ¿Cómo ves esas respuestas que dan, descalificadoras? Son como unas respuestas como de que nada más dan contestación, pero obviamente no contestan así como que algo favorable. Ajá. ¿Tú crees que no hay autocrítica en esas estructuras, o sí hay autocrítica? ¿O siguen con lenguajes viejos, analizando realidades nuevas? ¿Crees que hay una contradicción ahí? Sí, porque lo primero así como que dicen una cosa y ya luego como que ya luego contradicen haciendo otra cosa. O sea, no dicen no hacen lo que dicen. ¿Tú qué opinas en ese sentido de que hoy las instituciones de la República, de la Nación, sí están legitimadas, sí son creíbles las instituciones? ¿Sí? Pues algunas estarán legales, porque legitimadas yo creo que les hace falta mucho para llegar a tener este concepto así muy propio, ¿no? Yo creo que para llegar a ser legítima una institución o una persona necesita de la aceptación un consenso de mucha gente, y yo creo que en este caso pues no cumplen con estos requisitos muchas instituciones públicas. ¿Tú crees que, por ejemplo, el IFE, el TRIFE estén dando respuestas adecuadas a estas exigencias de la sociedad? ¿O? Pues no, yo creo que no, realmente siguen respondiendo a ciertas personas, a ciertas clases de política, y pues no, realmente no se preocupan por darle una respuesta así muy certera a toda la sociedad en conjunto. Entonces yo creo que les hace falta todavía un poco. Oye, José Luis, yo estaba viendo ahí en un periódico de un participante español, un chavo, que decía que se la pasó viendo la televisión, pero que hoy la televisión los veía a ellos. ¿Qué tan importante es esto en ese sentido?
Bueno, Porque hay un cuestionamiento del 132 sobre los medios de comunicación, muy importante. Claro, mira, me parece que yo retomaría ¿Te aquí, gustó, Gavin? ¿Te gustó la...? Sí, dice frase. por ahí un joven, apaga la televisión y prende el cerebro. Ah, Yo creo que a esa ver. frase resume esto. A ver, Justamente, José. yo creo que esa frase es muy buena, esa frase que se comenta, que además fue una de las principales banderas del movimiento, ¿no? Apaga tu televisor y enciende el cerebro. Y me parece que esto tiene que ver mucho con esta teoría que planteaba Sartori en su famosa obra de El Homo Videns, ¿no? En donde justamente cuestiona cómo los medios de comunicación van enajenando, ¿no? Enajenando a las nuevas generaciones, pero además te enajenan desde niño, es decir, generan un proceso de mediatización, generan un proceso de sujetos o de transformación o Y generación. no solo informan, de sino sujetos, conforman claro, un tipo de persona. conforman, Claro. sí, un prototipo, ¿no? Mm. Un prototipo de ser humano, acrítico, reflexivo, bueno, intolerante, pero además pues muy poco participativo, es decir, un sujeto que cree y acepta como verdad todo lo que los medios de comunicación imponen, ¿no? Porque finalmente es una imposición intelectual, es una imposición social, sociológica, etcétera. Me parece que hoy esta frase de los jóvenes del 132 permite devolverle, no nada más a la juventud, sino a la sociedad en general, esta posibilidad de ser mucho más críticos, mucho más reflexivos, mucho más analíticos de lo que los medios nos presentan. Que los medios deben seguir estableciendo su función de empresas informadoras, pero no de empresas deformadoras de la realidad, ¿no? A mí me parece que tenemos que permitir que esta sociedad siga cuestionando los grandes cambios, las grandes necesidades sociales, y pues se requiere hoy no seguir construyendo lo que decía Sartori, una videodemocracia o una videopolítica muy a la mexicana hoy, ¿no? Que establece la política, impone los políticos desde como un producto, como una marca. Y a la primera dama. A la primera dama, pero además que va vinculado con todo. Lo vimos cómo se dio justamente con el caso Peña Nieto, cómo se creó un producto, se creó una marca, y alrededor de esa Y marca, desde el Vaticano, ¿no? Claro. Digo, son varios actores También. políticos los que participaron. Hay que incluir también esa institución. El Vaticano, el propio gobierno instituido, ¿no? El propio gobierno de Calderón, Televisa, todos los medios de comunicación, los poderes fácticos que se dedicaron a crear desde años antes, desde 5 o 6 años antes de la elección, un producto político. Entonces, esa videopolítica que surgió con los medios de comunicación y que trató de imponernos un producto, bueno, pues que hoy definitivamente es lamentable, como se viene dando, pero que además muy costoso, ¿no? Muy costoso para el país y muy costoso para los mexicanos, porque esto implicó que tuvieran que, pues tuviéramos que pagar grandes cantidades por este marketing político que llevaron a cabo para que poco a poco irnos vendiendo la idea de que era el mejor candidato. Y alrededor de eso, bueno, pues le crearon la imagen de una primera dama, de una acompañante que además tenía gran rating en las telenovelas y que generaba otro sector de la sociedad que simpatizara con esa marca. Y alrededor de eso, pues también, digamos, varios grupos políticos, los partidos, grupos de poder, etcétera. Oye, Memo, esa exigencia del 132, de que hablamos mucho de democracia, y decía Chomsky, donde mucho se habla de democracia, no existe esta. Ese planteamiento de democratizar los medios de comunicación, que se han convertido en duopolios, digo, monopolios, oligopolios, en donde ellos plantean una lectura específica de la realidad. ¿Cómo responder como espacios universitarios, como instituciones educativas, ante esa lectura que ellos hacen de la realidad? ¿Cuál sería yo diría, la gran revolución que se requiere en los espacios universitarios o en cualquier espacio escolar? ¿Tú cómo ves esta parte? Bueno, aquí el problema es que lo que se hace en la escuela se deshace con la televisión. Es decir, esta realidad que se trata de transmitir a los jóvenes, a los niños en las escuelas a través de una educación científica,
cuando ellos dejan las aulas y se ponen a ver la televisión, esta les muestra otra realidad muy diferente. Entonces ahí vivimos como en dos mundos diferentes, pero donde el poder de penetración de los medios es mucho mayor que el poder de penetración de la educación, digamos. Entonces yo creo que uno de los miedos de los políticos es tener un pueblo educado. Y entonces por eso hemos visto reducciones dramáticas a la educación superior, por ejemplo, drásticos recortes a la educación superior pública, que es, digamos, la más crítica. Entonces estamos viendo cuántos miles de jóvenes no pueden entrar al poli y cómo lo reprimen, cuántos miles no han podido entrar a la UNAM. Entonces lo que están exigiendo los jóvenes, como decía Esme, no es nada del otro mundo, simplemente sus derechos, y existe en la Constitución el derecho a la educación, incluso en el caso de Michoacán hasta la educación superior gratuita. Entonces no están exigiendo nada del otro mundo, pero hay situaciones socioeconómicas que les impiden ejercer ese libre derecho. Entonces yo creo que ahí el caso de Chile es lo mismo, el caso de los universitarios de Estados Unidos que pagan muchísimo dinero por la educación, obtienen créditos y resulta que cuando tienen que pagar el crédito no tienen un empleo, entonces quedan endeudados para un buen número de años. Entonces yo creo que hay una crítica aquí a cómo está funcionando el sistema y cómo es cada vez más pues se polariza más en términos del ingreso, en términos del acceso a la educación, etcétera. ¿Y cómo ves, Memo, la parte esa de las certificaciones o las Es lo mismo que ya universidades? comentaba el maestro Montañez, es una imposición desde las organizaciones internacionales donde tú tratas con el mismo rasero, ¿verdad? A un estudiante de primer mundo que tiene todas sus necesidades básicas resueltas, que come bien, que tiene una estabilidad económica, frente a un niño del tercer mundo que con trabajos puede llegar a una escuela y tiene que trabajar o tiene que dejar de ir a la escuela porque tiene que hacer labores de trabajo, ya sea en la ciudad o en el campo. Entonces no hay una equidad, no puedes obtener el mismo producto cuando el insumo es totalmente diferente. Y entonces, Memo, la gratuidad es un mito, es algo... Pues es algo un poco complicado porque no se puede ejercer, porque hay situaciones socioeconómicas que le impiden al alumno llegar a ese nivel, o que también ve la inutilidad de hacer un estudio, de llevar a cabo una educación superior. Entonces, por ejemplo, estamos viendo cuál es el presupuesto que se le da por alumno por ejemplo, el presupuesto por alumno por año a un universitario de la Universidad de Oaxaca. Son 10,000 pesos. Anual. Al año, mientras que a un universitario de la UNAM puede tener 100,000 pesos al año, y un universitario de una escuela privada puede tener 150,000 pesos al año. Entonces no puedes obtener el mismo producto, que es lo que busca la certificación y que todos pasen en la prueba de enlace, todos tengan los mismos promedios, cuando tienes tremendas desigualdades en la distribución del ingreso, tanto a nivel de clase social como a nivel territorial, entre la Universidad de Nuevo León, o la Universidad de Oaxaca, la Universidad de Chiapas, o la Universidad de Baja California, que sus presupuestos son totalmente dispares, entonces no puedes obtener el mismo producto. Muy bien, entonces, Memo. ahí hay una cuestión de desigualdad. Jocelyn, ¿tú ves una contradicción entre... En la Constitución se dice que el derecho a la educación, ese derecho a la educación se cumple cuando a ti te someten para ingresar a nivel superior o media superior a un examen? ¿Que hay una contradicción ahí? ¿Tú observas? Sí, lo que pasa es que la Constitución dice que la educación debe de ser libre y gratuita, y entonces cuando los jóvenes quieren entrar a las universidades tienen que hacer el curso y los exámenes, y si no pasan ese curso, obviamente no entran a la universidad. Entonces ahí está como que no es tan libre ni tan gratuito, o sea, es como que violenta el derecho a la educación, sí. ¿no? Hay una violentación. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Pues sí se violenta demasiado este derecho a la educación, porque además piden sus cuotas de recuperación, de las cuales mucha gente no puede aportarlas. Y pues sí, el hecho de realizar exámenes para que tú puedas entrar a una universidad, a alguna escuela, pues sí están como coartando este derecho a la educación libre y gratuita. Entonces pues ahí se contradice. Sí, hay una contradicción, una violentación de ese derecho constitucional. Exacto.
José Luis, en ese sentido de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, ¿qué tan importante es dentro del sistema capitalista el que se construyan instituciones como derechos humanos? ¿Que es algo interesante o son paliativos o esconder realmente la realidad? Mira, a mí me parece que han sido instituciones interesantes en su finalidad, en sus fines. Me parece que hoy derechos humanos a las condiciones, teóricamente vamos a decir. Teóricamente válidas y necesarias. Pero bueno, en la práctica, desde luego, requieren de una consolidación, lo decía hace rato Esmeralda, de una legitimación, ¿no? De una transformación y un fortalecimiento importante de forma institucional, porque, bueno, pues este tipo de comisiones o de organismos tiene que velar no nada más por el respeto y la protección de ese tipo de derechos, sino también velar porque ese tipo de derechos sean realmente efectivos, y que sean eficientes, ¿no? Que sean eficientes en los países. Porque yo tengo derecho a la educación, pero me hace un examen, me eliminas. Claro, porque el derecho se establece, ¿no? Y el derecho cuidan que se encuentre establecido en un texto constitucional, pero el problema es cómo lo haces efectivo. Hace rato tú decías, bueno, ¿y cómo hacemos efectivo el asunto del derecho del acceso universal a la educación? Bueno, el derecho, la universalidad de la educación, este acceso y esta gratuidad y esta obligatoriedad de la educación son derechos universales, son derechos que no tendrían ni siquiera que estar sujetos a un examen de admisión, a un examen de selección. Tienen que ser derechos garantizados por el Estado para que se cumpla esa premisa de que todo aquel que tenga interés de continuar su preparación acceda. Pero me parece que el problema educativo va más allá, Rafa, ¿no? Lo decía muy bien el 132, retomando el tema. Uno justamente de los puntos que ellos hoy anuncian dentro de su plan de movilización es exigir un nuevo modelo educativo nacional. Un nuevo modelo educativo nacional que sea humanista, que sea crítico, que garantice estos derechos universales a la gratuidad, a la laicidad, recuperar el principio de la laicidad. Es el tema próximo, la laicidad. La laicidad. Se preparan. Claro, que sea además reflexivo y que sea democrático, que sea popular, pero que además permita el crecimiento y la superación personal. Muy bien. El problema es cómo transformamos un modelo educativo. Muy bien. A ver, así muy breves, por último, muy breves, son 3-4 minutitos, Memo. ¿Qué podemos concluir el día de hoy? Digo, bueno, en este relativamente tema, concluir, En este tema de la educación, tú hablabas de la creación de instituciones. Salinas hizo 69 cárceles de alta seguridad y ni una sola universidad. Y después cayó su hermano en una de ellas. Y la aplaudieron. AMLO hizo la Universidad de la Ciudad de México y lo tildaban de populista y no sé qué tanto. El gobierno federal actual gasta 55,000 pesos en un reo federal. Eso pagamos de nuestros impuestos para mantener a un preso, 55,000 pesos. Con eso mantendríamos a 5 estudiantes y medio de la Universidad de Oaxaca. Pero para eso no hay dinero. Entonces, sí hay dinero, pero se malgasta, se utiliza en cosas que no benefician al país. Y bueno, estamos entrampados y somos el país de América Latina que tiene la menor cuota de acceso a la educación superior pública. Entonces, bueno, ahí puede hacer una conclusión. A ver, Jocelyn. Yo pienso que sí debe de haber así como que un cambio de realidad para las escuelas, para que todos tengan acceso al estudio. Muy bien. Pues yo exhorto a todos los jóvenes que me están escuchando que sigamos exigiendo nuestros derechos y que sigamos poniéndonos de acuerdo en estas cosas legales y estas exigencias que son de necesidad básica para nosotros, y que no hay que quedarnos callados, hay que seguir adelante y seguir apoyándonos entre nosotros y seguir adelante. ¿Qué opinas tú de las alianzas del Movimiento 132? Yo quisiera concluir, Rafa, con lo que iniciamos al principio, señalando que, como decía Hegel, la historia se repite. Como decía Marx, ¿no? Como tragedia o como farsa. La historia se repite como tragedia o como farsa, pero yo agregaría que además la historia se repite como tragedia, como farsa y como necesidad. Y me parece que hoy la necesidad social lleva a que la sociedad misma, en todas sus estructuras,
se alíe con este movimiento 132 que exige un cambio de modelo educativo, económico, que abra la participación social, que democratice, como ellos lo piden, los medios de comunicación, que sean medios libres, medios de comunicación accesibles, pero además que informen, no que deformen la realidad. Me parece que hoy hay muchos temas y muchos asuntos que quedan pendientes, que ojalá movimientos como el 132 y movimientos como los que se dan hoy, como los zapatistas y como los electricistas y como el magisterio, muchos movimientos sociales que hoy pugnan por la transformación social, sean la punta de lanza de este nuevo México que todos estamos hoy esperando. Bueno, les agradecemos su presencia en este espacio de Cambio de Michoacán. Gracias. Y pues el tema ya quedó escrito, ¿verdad? Es decir, la parte de la laicidad, que es un tema muy interesante y que, como decía Memo, donde analizaremos todavía espacios o instituciones con dogmas, con fanatismos, y que de alguna manera se infiltran en los procesos educativos. Y pues muchas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias. Nos veremos la próxima. Muchas gracias.